Bienvenidos estudiantes del tercer año de secundaria a la continuación de la sesión virtual en el área de ciencias sociales. En esta oportunidad nosotros vamos a trabajar la competencia Construye interpretaciones históricas. A partir del tema identificamos y explicamos el hecho y proceso histórico del antiguo régimen. Cuando en el contexto en el cual ustedes se encuentran ya en este grado académico, en el tercer año de secundaria, corresponde estudiar, como se responde a analizar el primer tramo entre la transición de la Edad Media hacia la Edad Moderna. En este contexto, en este reafirmar las situaciones previas o que dieron fin también a la Edad Media y que van a ir formando las características de la Edad Moderna, es necesario recordar que en el preludio de la Edad Moderna nosotros encontramos rasgos del feudalismo, que es el sistema político, económico y social que dura en el lapso de tiempo de la Edad Media y que evoluciona hacia la Edad Moderna como el inicio de la era monárquica o la era de las monarquías absolutas y en alguna excepción la monarquía parlamentaria. Estas corrientes políticas, sociales y económicas lo que buscan es ahora seguir reduciendo el poder, seguir reduciendo el control del territorio. Todavía no hablamos de nación, todavía no hablamos de Estado, simplemente hablamos de un dominio territorial. Es la asociación que se hace con el señor feudal. En este preludio, en este inicio de la Edad Moderna, nosotros tenemos que entender que es aquí donde van naciendo las primeras bases de lo que ya luego comenzaremos a denominar como los grandes reyes de Europa, o lo que iremos conociendo a partir de la conexión de la historia europea con la historia americana, en cuanto a partir del descubrimiento del territorio americano de manera general, y luego ya el dominio por parte de la monarquía española y la monarquía portuguesa a los diferentes territorios de este nuevo continente para esta población del mundo, ¿verdad? En todo este marco histórico, el antiguo régimen justamente hace presencia a este lapso de tiempo de formación, a este lapso de tiempo donde el poder político que traía el señor feudal hacia la edad moderna va constituyéndose en la denominada era del rey, en la denominada era de el poder en una sola persona, que va a tener una base ideológica por diferentes pensadores de la época, como van a ser Jean Bodin, Thomas Hobbes y Jacques Bossuet, que son los que básicamente van a dar el soporte académico y el soporte intelectual para decir y justificar la existencia de este sistema político. Este sistema político va a encontrar en estos tres autores, en estos tres pensadores, la base para luego ya establecer lo que denominamos como monarquías absolutas. Cuando hablamos del antiguo régimen nos referimos específicamente al periodo de tiempo entre el siglo XVII y el siglo XVIII. En este lapso de tiempo, en cuanto se inicia el siglo XVII y se va avanzando conforme pasan los años hacia el siglo XVIII y llegar a hablar de una monarquía absoluta, el rey o el señor feudal que está pasando a esta etapa histórica asume ciertos criterios desde la vestimenta, como ciertos criterios también desde las cualidades personales del rey o del futuro rey. Y uno de los criterios personales que debe tener el que pretende ser rey o el que quiere llegar a ser rey es que su descendencia es la única que puede dirigir el territorio que ha denominado o que ha controlado el antecesor rey. Es decir, supongamos
Juan es el rey de Austria, ¿sí? Y Juan se casa con María, ¿verdad? Y termina por tener hijos, pero ninguno es varón. Entonces, al no tener Juan un sucesor en el reinado, él debe buscar la manera de que ese linaje no se pierda. Aquí va a nacer también los diferentes mitos en torno a la denominada sangre azul de las clases altas europeas, que básicamente se van a centrar en las clases monárquicas, que a la fecha o en el contexto que nosotros estamos viviendo, solamente nosotros podemos conocer un caso monárquico actual y que coexiste con la república o con los estados republicanos, es en el caso de Inglaterra. Bien, Inglaterra sí tiene una dualidad política, tiene una presencia doble de gobierno, tiene una monarquía parlamentaria, en este contexto a la cabeza o a la responsabilidad de la reina Isabel II, y tiene una presidencia también, que la toma de decisión en torno a lo que hace o no el territorio y la población inglesa es específicamente una decisión compartida. No es porque el presidente decide eso y eso se va a hacer, o porque la reina decide eso y eso debe hacerse, sino que ambos llegan a un acuerdo a través del parlamento, y es por eso que se conoce como una monarquía parlamentaria. Existe un intersector, existe un intermedio que comunica a estas dos fuerzas políticas y llegan a un mutuo acuerdo. Lo que no va a ocurrir en una monarquía absoluta, ¿no? Que va a denominar la tendencia ideológica conocida como el absolutismo. En la mayoría de términos o expresiones gramaticales, palabras que terminen con las grafías ismo, muchas de estas son tendencias filosóficas, ¿no? Y van a recordar o van a encontrar diferentes términos que son una tendencia filosófica y que se han construido como una, o se han arraigado, perdón, como una creencia cultural específica y puntual, ya sea, por ejemplo, en el caso de la religión, el catolicismo, el islamismo, en el caso de la filosofía, el socialismo, ¿no? El capitalismo. Y si se dan cuenta, repiten lentamente las palabras, todas terminan en esta finalización que da a entender esa tendencia o ese marco ideológico, esa filosofía con la cual se promueve o se genera un cierto tipo de vida y un cierto tipo de creencias. En todo este marco, en todo este contexto, el antiguo régimen hace las bases o crea las bases de lo que llamamos las monarquías absolutas, y que van a permitir que los diferentes estados europeos se vayan consolidando, y que ya adentrado el siglo XVIII e inicios del siglo XIX empecemos ya a hablar de las naciones europeas. Primero hablaremos de las monarquías, y cada una luchará por ser la más poderosa, no tan diferente al contexto político que nosotros vivimos, pero sí, digamos, se disimula un poco las prácticas que nosotros vamos a ir encontrando. En el transcurso de la lectura ustedes van a encontrar diferente información que les va a servir y que van a poder realizar frente a el contenido externo que se está colocando al final de la ficha. Nos vamos a seguir comunicando mediante la clase remota, que va a ser según el horario establecido, y luego de la lectura y la clase remota de las dudas que queden pendientes, vamos a hacer uso del medio de comunicación establecido, que es el grupo de WhatsApp de la sección, y finalmente resolveremos las dudas que queden pendientes. Así que nos vemos pronto. Yo me quedo en casa.